bienvenida. No, vamos a dejar esto ya. Estamos en la nueva arrancadilla ya. La arrancadilla 3.0. La 3.0, la arrancadilla de siempre, pero en un mejor espacio. Absolutamente renovada y renovados nosotros también. Creemos además que a partir de ahora vamos a hacer más seguido la arrancadilla, ¿crees tú? Yo creo que sí, yo creo que estamos arrancando el año 2026 con uno de nuestros objetivos de año, es hacer más asiduamente la Vamos arrancadilla. a intentar por lo menos 10 episodios este año. Bueno, ya se está pasando, ya se le está yendo. Tenemos ahí también a las muchachas, a las chiquillas, a las chinijas, con Al Golpito. Al golpito. O sea que ahí ya nos quitan Que presión. terminamos el año, volvimos terminando el año precisamente en un programa especial. Junto con ellas, que ellas son las que nos soportan, el día a son las que día. son más serias a la hora de aguantar el podcast. Pues bueno, arrancamos el 2026 y arrancamos con la noticia del programa. La noticia destacada no puede ser otra que la continuidad de la gratuidad de las guaguas, ¿no? Sin duda, un año más que Canarias logra volver a tener guaguas gratis en todas las islas, también tranvía en el caso de la isla de Tenerife, que desde luego es una medida que hemos defendido, tú María personalmente, la consejería, todos nos hemos implicado en defenderla porque ha sido un rotundo éxito. Sí, me tocó defenderla como diputada para que fuera una realidad y me ha tocado velar por ella para que se siguiera manteniendo. Y luchar todos cada año a final de año para que se vuelva a prorrogar, como hemos logrado el pasado año, a finales del pasado año. Con la Ley de Movilidad Sostenible, el posterior el Real Decreto Ley. Y bueno, podemos seguir disfrutando de esa gratuidad de las guaguas que ha servido tanto para conectarnos y para pues dar una oportunidad a muchas familias de aceptar trabajo, de ir a estudiar, de moverse, de conocer su tierra. Vamos. Fíjense el dato que daba en una rueda de prensa reciente, que decías que el 30% de los usuarios de la guagua, del bono residente canario, a través de la gratuidad del transporte, habían abandonado, habían dejado su coche en casa para coger la guagua. Sí. Algo que me parece, no tiene precedentes en ningún lado. Una medida que venía de alguna manera a amortiguar los bolsillitos de las familias que están bastante castigados con una subida de precios desmesurada, se ha convertido no solo en esa herramienta para ayudar a las familias con la economía familiar, sino en una herramienta de cara a la movilidad sostenible, ya que en algunos o todos los trayectos del vehículo pues haya personas que elijan quitárselos al vehículo privado e irse en la guagua, y eso es un éxito. No solo ha servido para los usuarios que ya tenían la guagua, sino ha incrementado en usuarios que no cogían guagua y que ahora, después de esta medida, con cifras récord. Cifras récord. No tiene precedentes. En el Cabildo de Tenerife ya estaban en un 50% de nuevos usuarios, ya duplicando, una barbaridad. En toda Canarias un 40%. Un 44% de media en toda Canarias. O sea, que eso es un éxito. Y bueno, ha sido la gran noticia de este programa y del mes y del año. Y ahora hacer lo que estábamos haciendo desde hace tiempo, que es invertir en más guaguas, reforzar las líneas, más conectividad, más infraestructura. Que la gente no se quede en tierra cuando pasa la guagua. Que la gente no se quede en tierra. Eso es lo más importante, porque lo que queremos es ir a más. A menos no queremos ir. Eso es. Queremos ir a más. Y a los que no hemos sido atractivos siendo gratis, tenemos que serles atractivos siendo cómodos, rápidos, y eso se consigue invirtiendo. Así que vamos a seguir en esa línea. Muy bien. Y hoy tenemos en este programa también, en este episodio, una invitada muy especial, una entrevista que además tanto tú como yo la conocemos desde hace mucho tiempo y que estoy convencido que va a dar la talla en este programa. Y que gracias a ella tenemos esta prórroga también de gratuidad. Sin duda, sin duda. Hoy vamos a entrevistar en el programa, en la arrancadilla, a Cristina Valido, que es la voz de Canarias en Madrid, es nuestra diputada en el Congreso de los Diputados, que en esta legislatura, además una legislatura muy, muy difícil, con mayorías muy poco estables, ha tenido un papel muy protagonista y evidentemente, como siempre ha pasado, como te pasó a ti también cuando estuviste en el Congreso de los Diputados, pues su voto ha sido decisivo para lograr pues la gratuidad del transporte, la prórroga de la gratuidad del transporte y tantas otras cosas. Ayudas a La Palma. Seguro que van a seguro que ahora ella nos lo puede contar. Lo va a contar ahora. Pero la verdad que lo está haciendo súper bien. Imagínate si fuéramos más. Yo coincido con Cristina en varias ocasiones. Fui consejero en mi primera etapa con Cristina,
Yo era vicepresidente del gobierno y Cristina era consejera de Bienestar Social. Y luego, en la pasada legislatura, yo era el presidente del grupo parlamentario y ella era diputada. Con lo cual tuvimos también 4 años de Parlamento Canario. Entonces, muy interesante. me voy. Pero la vas a entrevistar tú. ¿Me voy y la entrevistas tú? No, esta vez la entrevistas tú. Bueno, pero la siguiente tú. Pues aquí estamos con Cristina Valido. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí contigo, María. Bueno, pues para mí es un placer. Eres la primera invitada de otra isla. Has abierto la veda. Antes incluso que Fernando Clavijo, oye, que se quede grabado aquí. Y nosotros aquí solemos un poco preguntar sobre la persona y sobre el trabajo. Entonces yo quiero arrancar este podcast preguntando quién es Cristina Valido y qué la motiva para dar un salto enfrente y representar a su tierra. Pues soy una mujer que nació en la Clínica San José, en la playa de las Canteras. No me digas. Yo sabía que habías nacido aquí, pero no en la Clínica San José, en la playa de las Canteras. En la playa de las Canteras, un 28 de agosto. Mi madre dice que estaba en la playa, que no cabía un alfiler, que hacía un calor tremendo, horroroso, y ella con dolores de parto, ¿no? Y que me crié entre Gran Canaria y Tenerife. Mi madre es de allí, mi padre de Gran Canaria, y teníamos casa en Gran Canaria, casa en Tenerife, y pasábamos temporadas en los dos lados hasta que ya nos quedamos definitivamente en Tenerife. O sea, soy una mujer que nació en las canteras, de lo que me siento orgullosísima, y que se ha ensolerado en la Orotava, en las faldas del Teide. Vaya cambio. Así que entre el Teide y las canteras, creo que tengo un poco de todo y la fuerza de las dos islas, que es mucha. Qué bueno, o sea que contigo nunca fue el pleito insular. Tú siempre fuiste defensora de la maravilla de las 7 islas, ¿no? Sí, bueno, en mi casa siempre fue una broma. Piensa que mi abuelo en Gran Canaria ponía, mi abuelo de Tenerife ponía música de la Nifunifá y mi abuelo canarión ponía murgas de Gran Canaria. Uno veía al Tete, el otro veía la Unión Deportiva, pero siempre todo con cariño y sin ningún tipo de discrepancia, ¿no? Qué bonito, entre roscas y cotufas todo el rato. Sí, no, la verdad es que no viví nunca. Yo no recuerdo en mi infancia ver momentos de pique ni de pleito insular. Para mí el pleito era el carnaval y lo que las murgas se decían, que además era muy divertido. Sí. ¿Y qué te motivó? Pues de una muchacha criada entre dos islas. ¿Qué te motivó para dar un paso al frente y entrar en política, ¿no? Ese clic que interno que te hace dar un paso al frente en una cuestión, pues eso, de tanta entrega, de tanta exposición pública. Cuéntanos un poco, ¿qué pasó? Pues fue en la universidad, ¿no? Yo siempre tenía inquietud y me metía en asociaciones, en grupos culturales y, en fin, me movía en muchos grupos universitarios. Cuando conocí a unas chicas que estudiaban conmigo y que se relacionaban con API, con la Agrupación de Independientes de La Palma. Eran palmeras de los llanos y estudiaban conmigo y salíamos juntas y empecé a acercarme un poco al mundo de las AIC en aquel momento, ¿no? Las agrupaciones independientes de Canarias, y la verdad es que me apasionó aquello, ¿no? Me pareció tan interesante tener una agrupación que uniera a grupos de distintas islas con el único objetivo de defenderlas y de pelear por sus necesidades, además como agrupaciones independientes de Canarias, cada una desde la perspectiva del problema de la isla y haciendo equipo con otras islas para ver de qué manera conseguían enfrentar sus dificultades. Y por ahí empecé, claro, como vivía en la Orotava, pues ya me fui incorporando a la agrupación de las AIC de jóvenes. Y poco después surgió Coalición Canaria, o sea que siempre, desde la época universitaria, he estado muy, muy vinculada a los movimientos juveniles y políticos que reivindicaban más poder para nuestras islas. Qué bonito, o sea que el espíritu nacionalista lo tenías dentro. Siempre hablamos de que Canarias es una singularidad dentro del Estado, pero es que dentro de Canarias está la singularidad dentro de la singularidad y tú eso lo tenías muy metido dentro. Y yo sé
que tu currículum es largo, tienes una dilatada experiencia en distintas administraciones, con carteras tan complejas como las políticas sociales, tan complejas y tan sensibles y tan importantes, porque son también la base de un estado de bienestar, y la sociedad se mide en cómo trata a sus mayores, a sus menores, cómo nos tratamos mutuamente, ¿no? Entonces quiero que me cuentes un poco, pues, ese paso que has tenido, que ha sido muy dilatado, y de qué te sientes orgullosa en esa carrera que has tenido. Pues me siento muy orgullosa precisamente de haber sido responsable de políticas sociales en el Cabildo de Tenerife durante 3 legislaturas. Que se dice pronto. Sí, fue muy duro porque yo coincidí con los recortes del año 2008 y nosotros en ese momento estábamos construyendo 12 residencias, 12 centros sociosanitarios para mayores en Tenerife. En aquella época construimos casi 5.000 plazas para mayores dependientes, aquel primer plan de infraestructuras sociosanitarias que desarrollamos en 8 años. Fueron años de mucha dificultad y mucha tensión, porque al llegar los recortes nosotros ya teníamos las obras en marcha, teníamos los compromisos de financiación de las obras y de repente venía menos dinero, el presupuesto cada año nos recortaba más, teníamos conflictos laborales porque había que negociar un nuevo convenio con mejoras y los recortes no nos lo permitían. Fueron años difíciles, pero lo que más recuerdo es cada una de las personas que pasaba por aquel despacho pidiendo ayuda, con problemas muy particulares y muy dolorosos, auténticos dramas familiares que en ocasiones esas personas te decían: yo sé que usted no puede resolverme este problema, pero necesito que me oriente. Y salían agradecidos de que les hubiera orientado, de que les hubiera escuchado, y yo con la sensación frustrante de no haber podido resolver algo que no estaba en mis manos, que no era mi competencia, pero sí haber ayudado a encaminar una solución. Eso te hace, te pone los pies en el suelo. Yo siempre digo que todas las personas que se dedican a la política en niveles Local. altos, me refiero a nivel comunidad autónoma, consejería, deberían pasar por las políticas sociales, porque eso te da otra perspectiva de las cosas. Y cada vez que tú diseñas y cada vez que tú planificas, tienes en cuenta que en nuestra tierra hay muchas personas con problemas de movilidad, que en nuestra tierra hay muchas personas con problemas de dependencia, que en nuestra tierra hay menores y jóvenes con problemas específicos. Y eso te ayuda también a dimensionar una política con una visión, con una perspectiva aterrizada a tierra. Más humana, más detrás de los números día a hay día, familias, hay nombres y apellidos. Las personas, ¿no? Y que a veces no los percibimos cuando estamos hablando de esos megaplanes y proyectos. Y al final a veces hay que parar y decir, bueno, ¿y esto? ¿Cómo impacta en la familia media canaria? ¿Cómo impactan nuestros jóvenes? ¿Cómo impactan nuestros niños? Nuestra infancia, ¿esto está pensado para nuestra infancia? ¿Cómo se acopla nuestra infancia? Yo creo que todo eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Y después, bueno, enfrentarte a la realidad de un albergue, de un comedor social, de familias que te están pidiendo ayuda para alimentos, te da otra dimensión a la hora de gestionar el dinero. Y de saber que estás manejando muchos millones en unas circunstancias en las que hay muchas familias con grandes problemas. Y te ayuda a ser mucho más responsable y más serio y más riguroso en el gasto público. Eso es fundamental. Y de lo que más orgullosa me siento, aparte de ese plan sociosanitario que conseguimos en 8 años, algo que no sé si veremos alguna vez, pero que desde luego es una urgencia. Absolutamente. Construir tantos centros en Tenerife y poner tantas camas a disposición por toda la isla, fue la creación de la Oficina Insular de Atención a Víctimas de Violencia de Género, que fue pionera en todo el Estado español. Y abrimos una oficina insular que a su vez tenía oficinas comarcales, tanto en el norte como en el sur, para que las mujeres víctimas no tuvieran que desplazarse a Santa Cruz y pudieran, en una distancia razonable, encontrar un lugar donde teníamos equipos, todavía hoy los hay, multidisciplinares. ¿De qué año estamos hablando? Pues para estamos ser hablando de legislatura 2004, 2005 empecé a crearla.
Casi 20 años. Y sobre el 2008-2009 ya teníamos todas las oficinas comarcales desplegadas y atendíamos a miles de mujeres que acudían a nuestras oficinas porque, como te digo, eran equipos disciplinares, teníamos jurídico, psicológico y trabajadora social. Y entonces abordábamos los 3 espacios de problemática que planteaban las mujeres para orientarlas, asesorarlas y luego ya ellas tomaban la decisión y si tomaban la decisión de la vía jurídica ya tenían ahí el asesoramiento necesario. Pues todo esto que me cuentas al final pues evoca la base de todo, ¿no? La vocación de servicio público que tiene uno cuando le dan una cartera concreta, ya sea políticas sociales, transportes, movilidad, obra pública, sanidad, etcétera. Todo está impregnado por esa vocación de servicio público. Y esto que nos cuentas de que te aterrizó los pies en el suelo, esa política local, esa política de cercanía, esa política de nombre y apellidos y de escuchar a la gente a pesar de no poder muchas veces, en muchas ocasiones, resolverles el problema, el poder tener esa puerta abierta es absolutamente necesario para los servidores públicos. Y yo entiendo que toda esa experiencia donde estás ahora, en la política más elevada, en la Cámara de Representación Ciudadana de todos los españoles y de todas las comunidades autónomas, que es en el Congreso de los Diputados, entiendo que eso te servirá día a día, ¿no? Esa experiencia. Sí, me sirve y hace que me enfade mucho. Porque cuando tú has pasado, como yo pasé de 3 legislaturas en políticas sociales, luego en el gobierno canario en políticas sociales, enfrentándote a los enormes problemas de tantos colectivos y llegas allí con la ilusión de establecer leyes y establecer normas que ayuden a la gente a enfrentar estos problemas. Que quiten palos en las ruedas, que ayuden. Y te encuentras a que dedican el 90% del tiempo a insultarse, pues eso es muy frustrante. Es muy frustrante y justo esta semana he tenido una comisión en la que he tenido que parar para llamar a los grupos a que pensaran que estábamos en la comisión de infancia y que estábamos hablando de acoso escolar, porque ya estaban hablando de Koldo, de Ábalos, de La Fontanera, de cuánto ha robado uno, de cuánto ha robado otro, y yo dije, bueno, basta ya. Es que esto lo hacen en los plenos, lo hacen en todas las tertulias de todos los medios de comunicación, lo hacen en todas las comisiones de investigación. Estamos en la comisión de infancia y estamos hablando de medidas para luchar contra el acoso escolar, que está haciendo que incluso algunos jóvenes, algunos niños, algunas niñas se quiten la vida. Y ustedes están hablando... De verdad que es frustrante e indignante. Pero bueno, hay que estar ahí precisamente para acabar con eso y para conseguir que se avance en las cosas que la ciudadanía necesita y sobre todo con el enorme orgullo de tener la posibilidad de hablar de Canarias, de las dificultades de Canarias, de las dificultades de los hombres y mujeres que viven en esta tierra cada vez que subo a la tribuna y de dedicar todo mi tiempo a eso. Eso para mí es, primero, una responsabilidad muy grande, porque además estando sola, y tú lo conoces bien, sí, el trabajo es enorme, porque tú tienes que estudiártelo todo, sabértelo todo, porque tienes que votar y tienes que saber que votas. Intervengas o no intervengas. Uno no se prepara solo aquello en lo que va a intervenir. Uno tiene que estudiarse absolutamente cada iniciativa, cada expediente, cada proyecto de ley, cada proyecto no de ley, cada moción, todo. Es un trabajo ingente. Todo, porque tienes que votar. Y porque si cometes el error de votar algo que no es adecuado, que va en contra de los planteamientos de tu organización, en contra de las necesidades de los canarios, a mí se me cae la cara de vergüenza. Y eso te obliga a echarle muchas horas a estudiar cosas en las que de repente estás estudiando un tema de energías renovables y de ahí pasas a cooperación internacional y el siguiente proyecto de ley es sobre temas laborales o sindicales o, en fin, todo, absolutamente todo, porque estás sola y te toca tocar todos los palos, sea sanidad, sea transformación digital, sea justicia. Es imposible saber de todo, tienes que estudiar mucho y después también contar con compañeros, como es tu caso, que en ocasiones tengo que molestar para pedirles... Nunca molesta, somos un equipo para pedirles honesto, ¿no? consejo, porque claro, pues hay cosas que se ven a simple vista y que yo puedo discernir tranquilamente, pero después hay cuestiones que no solo porque me gusta escuchar una segunda opinión, sino porque tenemos la suerte de gobernar en Canarias y tenemos un equipo magnífico que lleva áreas de las que también se habla allí, pues lo normal es también poder contrastar con la opinión de ustedes y el asesoramiento y el conocimiento, y eso, bueno, me ayuda bastante, pero lo ideal sería tener un grupo. Es un papel muy difícil,
Porque estando tú sola, te toca la responsabilidad de lo que nos acabas de contar, de proteger esos espacios que pertenecen a la ciudadanía. En esa comisión estabas protegiendo el espacio de los menores de toda España, no solo de Canarias. Te toca proteger espacios del debate público para lo público. Y luego te toca la gran responsabilidad de poner sobre la mesa la singularidad de la que hablábamos antes, que somos el único territorio ultraperiférico, no insular, insular también está Baleares, pero somos el único territorio ultraperiférico fragmentado de todo el territorio español. Y eso conlleva que desde lo más mínimo hasta lo más grande o lo más evidente, pues se tiene que adaptar a nuestra singularidad. Y ese papel, estando tú sola, obviamente es muy importante, ha sido absolutamente determinante tu voto en muchas ocasiones, que nos ha ayudado a conquistar cuestiones como la defensa de la gratuidad del transporte, para que en este 2026 sigamos teniendo la gratuidad del transporte. Tu voto fue absolutamente determinante para que todos los demás votaran a favor, porque sabían que iba a salir con el voto de calidad tuyo. Y esto, obviamente, si tuviéramos más representantes nacionalistas canarios en el Congreso de los Diputados, sería mucho mejor, mucho más sencillo, un trabajo más llevadero. Podríamos, como diría yo, defender mucho mejor, aunque lo estás haciendo genial, los intereses de todo un archipiélago como el nuestro, ¿no? Sobre todo podríamos imponer con más fuerza al gobierno de España el cumplimiento con tantas deudas pendientes que tiene con esta tierra, con tantos incumplimientos, con tantos asuntos que no avanzan, porque están más preocupados de cumplir con Cataluña y con el País Vasco, donde se están jugando 14 diputados por la parte de Cataluña y en el caso del País Vasco 11 entre PNV y Bildu, que con un solo voto de Coalición Canaria. Imagínate si nosotros tuviéramos la representación histórica. Coalición Canaria necesita tener un grupo independiente fuerte, con peso, para sacar músculo, mostrar fuerza, contar, ser necesitados y ser tenidos en cuenta igual que cualquier otro territorio, porque esto ya no es una cosa que nosotros contemos, es algo que ve la gente cada día. Cada día ven cómo el gobierno de España, permítanme la expresión, se baja los pantalones todas las veces que tenga que bajárselos ante Cataluña o ante el País Vasco, y lo que nos cuesta a nosotros avanzar en nuestros compromisos, ¿no? Estar en la pelea permanente, en la reclamación permanente para que las cosas vayan saliendo. Fíjate que a finales del 25, hace escasas fechas, hemos visto cómo en los 3 últimos consejos de ministros han venido a aprobar las cosas que han esperado todo el año. Han esperado al último pleno, al último consejo de ministros para pagarnos los 100 millones que nos debían de los menores, para el IRPF de La Palma, para las bonificaciones de La Palma, para el transporte gratuito, meter el cumplimiento de la ley que aprobamos hace poco y que nos garantiza el transporte gratuito. Todo a última hora. Todo el año los palmeros esperando por confirmar si ese IRPF se les empezaba a aplicar. Porque tienes que recordarles que nosotros, cuando planteamos el IRPF, no lo planteamos para que se aprobara a final de año y el año que viene la declaración de la renta le devuelvan dinero a los palmeros. No, lo planteamos para que fuera de aplicación mes a mes en las nóminas de palmeros y palmeras, de manera que tuvieran un poquito más de sueldo para poder defenderse ante el día a día en una isla que tiene la economía muy tocada, que está muy afectada, donde la agricultura no ha vuelto a ser lo que es y lo tiene muy difícil, igual que ha perdido camas hoteleras y que hay gente que no ha recuperado la normalidad, mucha gente que no ha recuperado la normalidad. Bueno, por contra, ves que cuando Junts se enfada o PNV se enfada, enseguida el presidente va a Cataluña a hacer entrevistas, a pedir disculpas y a prometerles que todo lo de ellos va a salir. Esto al final lo que nos viene a decir es que no es una cuestión de razones, no es una cuestión de derecho, no es una cuestión de justicia, es una cuestión de cuánto peso tiene tu grupo en el Congreso. Y eso sí nos quedó absolutamente claro, no solo fue con La Palma, sino fue con el drama humanitario que supone la migración para Canarias. Si ya una cuestión de vida o muerte, como es el hecho de que mueran día a día personas en nuestras costas, de que tengamos cada día que acoger a menores no acompañados, que tengamos ese drama diario, que para ellos es una vez cada X cuando lo ven en el periódico, para nosotros es el día a día. Si con algo tan sangrante y de vida o muerte como es la inmigración no nos hacían caso salvo que nuestro voto fuera necesario, ¿qué más tiene que pasar?
¿Qué más tiene que pasar? Es que Canarias solo es escuchada cuando nuestro voto es necesario. Y yo quiero recordar que si los canarios hoy disfrutan del 75% de descuento en los aviones, es porque el voto de los canarios fue necesario. Si tenemos un régimen económico y fiscal diferente, es porque el voto de los canarios fue necesario. Si tenemos las guaguas gratis, es porque el voto de los canarios fue necesario. Y si tenemos el IRPF de La Palma o tenemos las ayudas de La Palma o hemos conseguido que nos den 100 millones de euros para el coste del servicio de atención a menores migrantes, es por la necesidad del voto de los canarios. Y si se modificó la ley, es por la necesidad de los votos de los canarios. Y así podemos seguir. Pero estos son hechos que la gente tiene delante. No es algo que nos tengamos que inventar para convencer a nadie. Es algo que les afecta en el día a día, en sus bolsillos, en sus gastos diarios, en sus transportes, en su movilidad por avión y por tierra. Y siempre ha sido cuando han necesitado nuestro voto. Siempre. Nuestra fuerza en Madrid es directamente proporcional a la mejora de la vida de nuestra gente. Por eso tenemos que repetir muy, muy a menudo cuando nos vienen. Me hacía mucha gracia también ahora, a final de año, cuando escuchaba al señor Torres diciendo que poco menos que los 100 millones de euros que nos han ingresado para ayudarnos a pagar una factura de casi 190 cada año y que por primera vez nos dan 100. Bueno, es casi un acto de generosidad, porque esto tendría que pagarlo Canarias. Y esto lo hizo un ministro canario. Que los canarios tendrían que pagar de sus presupuestos y de su dinero el coste total. Y no tendrían que dar los 100 millones. Bueno, tenemos que darles las gracias. Cuando llevamos enfrentando más de 20 años el coste de la atención a los menores, abriendo centros donde sea, como sea, cuando sea, porque no se podía dejar a los niños tirados. Y ahora nos encontramos al resto de España diciendo que no tiene plazas y al Estado diciendo que su generosidad ha hecho que nos den los 100 millones, que les pedimos nosotros, que Fernando Clavijo negoció con María Jesús Montero y con Pedro Sánchez y que han tardado un año en pagar. Tú imagínate que si ese es el planteamiento de un ministro que es canario, ¿qué planteamientos podemos escuchar de ministros que no lo son? De ministras que no lo son. Que cuando les hablas de las bonificaciones a las que tenemos derecho, te miran con cara de no sé lo que me estás contando, ni esto de qué va. No, ni siquiera entienden de qué les estás hablando. El impacto cuando que les tiene. hablas de que nuestros aeropuertos no son los aeropuertos del resto del continente, que nuestros aeropuertos son ultraperiféricos y que son el corazón que bombea la sangre de cada una de las islas, no saben qué les estás contando y qué quieres que hagamos. Yo, ¿cómo que qué quieres que hagamos? El tratamiento singular que plantea nuestro régimen económico y fiscal, que significa que no puedes tratar a nuestros aeropuertos como si fueran el aeropuerto de Alicante, el aeropuerto de La Coruña o el aeropuerto de Sevilla. Y que no nos puedes aplicar las mismas tasas, que nos tienes que bonificar las tasas en Canarias. Pues como eso, un montón de cosas, pero tú lo conoces bien. Lo conozco sabes bien. El desconocimiento enorme que hay. Lo viví en persona, que me tocó estar con Anioramas allí. Sé perfectamente lo que es sentarte con alguien y no entender que hay gente todavía que coge un avión para darse un tratamiento médico oncológico, que nosotros dependemos, no es una cuestión de lujo, el entender que nuestras provincias son islas, una cuestión tan baladí como puede ser el despido objetivo de las empresas. Ellos decían, si te pedían movilidad dentro de la provincia, pues y tú dices que no, el despido objetivo, y yo le intentaba explicar, es que la movilidad dentro de la provincia significa que una familia se divida entre dos islas. Algo que es evidente, algo que es absolutamente evidente para nosotros y para ellos es absolutamente, no lo entienden, ¿no? Y de lo que tú hablas me quedo con varios mensajes, ¿no? No hay nada más injusto que tratar igual a los que son distintos. No es una cuestión de derecho, de justicia, de razón, es una cuestión de peso político, de que haya cada vez más votos de Coalición Canaria en el Congreso para poder doblegar pues esta falta de entendimiento y de comprensión, de que si nos remitimos María, a los falta hechos, de interés. Falta de interés y de entender, ¿no? También hay una parte de interés, porque hay una parte de falta de interés, ¿no? Hay una parte de desconocimiento y una parte de desprecio absoluto. ¿Cuántos ministros canarios hemos tenido, María? ¿Tú crees que es posible que el gobierno de España en el 2026 siga sin cumplir con el régimen económico y fiscal y que todos los ministros canarios que han pasado por allí lo hayan permitido? Es que no saben ni lo que es. Es que no saben ni lo que impacta. Dicen que gracias,
que tenemos un ministro canario, que tenemos una ministra canaria, que falta a esa Canarias un ministro, una ministra canaria. Si en el 2026 siguen sin cumplir con nuestro régimen económico y fiscal y tienes que explicarle a los ministros dónde estamos, quiénes somos y cuáles son nuestros derechos, ¿de qué nos han servido esos ministros? Cada legislatura volvemos a la casilla de salida. Estemos en el Congreso, estemos en funciones de gobierno, tenemos que explicar una y otra vez la singularidad. Una y otra vez una ley orgánica, como el régimen económico y fiscal, como es el Estatuto de Autonomía. Es decir, es una y otra vez, es volver a explicar. Y si no estamos nosotros para explicarlo, nadie lo va a hacer. Entonces yo me pasaría horas hablando contigo de esto, de la importancia que tiene, del hecho histórico de que Canarias, los grandes hitos históricos de Canarias, hospitales, carreteras, infraestructuras, hidráulicas, tratamiento de aguas, todos los grandes hitos históricos han sido gracias a que el voto de Coalición Canaria era necesario en el Congreso y conseguimos todos esos recursos. Me pasaría horas hablando de esto porque nos impacta desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Sí. Pero como el tiempo no es infinito, me voy a ir a la parte que más me gusta, que son 2 preguntas. Son 2 preguntas con las que siempre acabamos con nuestros invitados, que es, Cristina, cuéntanos ese momento tierra trágame, ese momento de Dios mío, qué vergüenza esto que me acaba de pasar. Cuenta y comparte con todos nosotros ese momento que has tenido a lo largo de tu historia, uno que recuerdes así que te dé mucha vergüenza. Pues mira, yo soy, a veces por suerte, otras veces por desgracia, muy empática. Me pongo mucho en el lugar de la gente. Entonces, cuando viene alguien a saludarme en cualquier sitio cariñosamente y me pregunta cosas o me cuenta cosas, aunque yo no la conozca, si veo que esa persona se dirige a mí como que me conoce, pues yo no me gusta decirle, ¿y tú quién eres? No me gusta, porque no quiero que nadie se sienta mal. Entonces sigo la conversación y cuando de repente dicen, tú no sabes quién soy. Qué vergüenza ese momento. Y yo como, bueno, pero no importa, me encanta hablar contigo. ¿No te acuerdas de mí? Y yo lo paso fatal, tierra trágame. Y digo, ahora será la persona más conocida y más cercana del mundo y no me acuerdo de ella. Pero conocemos ya. Tratas con tanta gente. Tantas y tantas personas. Algunas incluso se parecen entre sí y no las ubicas. Y ese tipo de situaciones me hace sentirme fatal. Me da una vergüenza horrorosa cuando alguien de repente se para y dice, no sabes quién soy. Yo te entiendo mucho, ¿vale? Porque yo encima de que soy medio no veo un carajo y soy muy coqueta y nunca me pongo la gafa salvo para trabajar, me he visto en más de una incluso pasando al lado de alguien conocido que conozco y que si lo enfoco sé quién es. Bueno, la anécdota es que pasé una vez al lado de mi padre pasando por las carteras y mi padre se para y yo miro en plan, ¿quién es este señor? Y yo, papá, perdón. No te había conocido. Tengo un problema, o sea, que te entiendo perfectamente porque me ha pasado más de una vez. Y bueno, y para terminar la entrevista en alto, aunque ha sido una entrevista maravillosa y te la agradezco mucho, ¿cuál ha sido tu momento de tu carrera profesional? Pues son de top, el high level, el momento en el que tú has dicho, wow, esto me lo llevo conmigo para siempre, este éxito, romper esta barrera, conseguir esto, me siento súper orgullosa. Un momento así. Me siento orgullosa de muchos momentos. Tengo que decir 2. Uno, por el lado humano y de los equipos con los que he trabajado a lo largo de estos años, ¿no? Cuando Fernando Clavijo me pidió que le acompañara en el gobierno en aquellos 2 últimos años de legislatura, cuando se rompió el pacto con el PSOE. 2017. Sí. Cuando lo comuniqué en el Cabildo a los compañeros del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, que en el caso de Tenerife es una mole de personal y de presupuesto enorme, me prepararon una fiesta de despedida que yo no me esperaba, donde estaban sindicatos, trabajadores, no sé cuántos cientos de personas había. Qué bonito. Y yo eso lo recuerdo como uno de los momentos más bonitos de mi vida, porque cuando tú encuentras a tanta gente, incluso gente con la que has discutido, porque mira que yo estuve agarrada con los sindicatos, profesionales, grupos musicales que fueron a actuar porque era mi despedida.
Y yo decía, ¿pero qué he hecho yo para recibir tantísimo cariño? Qué bonito. Yo eso lo recuerdo como uno de los momentos en los de ya está, o sea, ya puedo retirarme y dedicarme a otra cosa porque ya me voy con el corazón inflado. Y después, sin duda alguna, llegar al Congreso de los Diputados, y tú lo sabes porque lo has vivido, y subirte a aquella tribuna por primera vez, a esa tribuna que has visto tantas veces en televisión, en tantos momentos importantes. Te tiemblan hasta las pestañas. Claro, Pestañas y de te repente te ves ahí subiendo a la tribuna, inaugurándote con una moción de investidura de un señor que no va a salir, como era el caso de la investidura fallida de Feijóo. Y te ves allí a un montón de gente que has visto por televisión, primeros espadas de todos los partidos, y tú dices, y sola. Aquí está Canarias. Ese momento en el que vengo con Canarias a mis espaldas. Tú acabas y no suena un aplauso. Ya. Y cada vez que hablan los demás, empiezan a aplaudirse, se ponen de pie y tal. Y entonces aquel momento y terminas y se hace un silencio. Sí. Y te vas de allí y dices, yo no puedo estar viviendo esto. Sí, esto es demasiado increíble. Sí, yo creo que ese primer día en la tribuna, eso no se me olvidará en la vida. Bueno, y el camino y el periplo que tuviste que hacer para llegar ahí, lo sé porque lo viví contigo, porque parte de ella te acompañé. Fue muy duro, es decir, pasar el relevo de Anaoramas a ti, todo el trabajo de calle a calle, pueblo a pueblo, puerta a puerta, y conseguir llegar allí, subirte a esa tribuna, todo ese trabajo lo tienes sobre tus hombros. Sí. Toda esa gente con la que hablé, a la que le di la mano, toda esa gente la tienes contigo en esa tribuna, estás ahí como, no les puedo fallar. Sí. Y ahí estás sin ni un aplauso, sin ningún apoyo, pero con todo el corazón lleno de toda esa gente que te llevaste y diciéndole, yo les voy a representar. Efectivamente. Y lo que has dicho es muy importante, porque es que Anaoramas, ¿qué vamos a decir? Bueno, historia de Canarias, historia de España. Historia del Congreso. Historia del Congreso. 15 años en el Congreso, presidenta de comisiones importantísimas. Conocida por todo el mundo, querida por todo el mundo, en fin, a mí había gente que me confesaba cuando yo estaba en campaña que, a ver, porque claro, es que Ani, me hacían temblar. Es un reto. Porque yo decía, te van a comparar. Y yo, sí, me van a comparar, pero bueno, los primeros días, porque después verán que Ani es Ani, que yo soy yo y que somos diferentes. Entonces, bueno, pero era difícil porque había mucha gente que pensaba que sin Ani la cosa no iba a salir, ¿no? Era un cambio de Claro, etapa. y tú sentías la responsabilidad de decir, imagínate que esto no sale bien, ¿no? Y va a ser porque me presentaron a mí, porque Ani no siguió. Y era como una responsabilidad enorme, enorme, enorme. Y bueno, gracias a Dios, los resultados fueron muy buenos, mejores que los de las elecciones anteriores, y yo me quedé tranquila de que no había perjudicado a mi organización. No, y te puedes quedar tranquila y que la estaba de que ayudando. Día que pasa, nos sentimos cada vez más orgullosos. Nos sentimos desde el principio orgullosos de tenerte allí, absolutamente clave por todo lo que hemos dicho, pero tu trabajo habla por ti y lo estás haciendo estupendo. Vamos a terminar con este final de lo estás haciendo muy bien. Y estás dejando el listón no solo muy alto, sino que estás dejando patente de lo importante y lo necesario que es tener a alguien allí que proteja espacios para hablar de lo que se tiene que hablar. Para eso estamos. Y para hablar de Canarias. Así que muchísimas gracias, Cristina. Ha sido un placer verte. A ti por invitarme. Y es que nada, te volveremos a invitar para que nos cuentes. Incluso hay cositas que no se ven en la tele. Cuando quieras. El off the record. Sí, cuando quieras.